Muchas gracias, señor presidente. Licenciado Alejandro Jaime Gómez Sánchez, a usted bienvenido. Le agradezco de antemano las respuestas que pueda brindar a los cuestionamientos que le haré. Y yo voy a hacer un planteamiento, un enfoque distinto al que han hecho mis compañeros. Senador, me permite un segundo porque no se escucha bien. Queremos nada más pedir apoyo para que se escuche mejor. Un segundito. Gracias. Bueno. ¿Se oye? Bueno, decía que yo quiero darle un enfoque distinto al que han presentado aquí mis compañeras y compañeros legisladores a esta comparecencia. Y para ello voy a partir de retomar la agenda que usted mismo nos planteó el pasado 24 de noviembre en su presentación ante el Pleno del Senado de la República. Y quisiera destacar fundamentalmente 4 aspectos que usted señaló en su intervención y que hoy, de alguna manera, tanto en su primera intervención como a lo largo de las respuestas que ha presentado, se retoma en gran medida este planteamiento. Usted nos dice, por ejemplo, en el 4º párrafo de su discurso ante el Pleno: parto de la premisa fundamental de que el Poder Judicial de la Federación le corresponde esencialmente la función de impartir justicia. La función de impartir justicia. Vamos a ver cómo se imparte la justicia más adelante. Pero además nos dice, es el encargado de mantener el equilibrio de los demás poderes y de los órganos autónomos. Bueno, no es de los demás poderes, es entre los demás poderes y los órganos autónomos. Bueno, usted y yo nos conocemos bastante bien. Y no necesariamente eso es lo paradójico por nuestro desempeño en el Estado de México, sino particularmente cuando usted, en representación del Ejecutivo Federal y como miembro de la Consejería Jurídica de la Presidencia, intervino en todo el proceso de discusión y negociación de la reforma constitucional en materia política y electoral, en donde no solamente defendía usted el punto de vista del Ejecutivo, sino particularmente el del partido en el gobierno. Y también asumo de que, como usted bien ha dicho, pues la autonomía la da la ley, aunque creo que la ley la establece. La autonomía la cumple el funcionario en ejercicio pleno de la ley cuando éste tiene la voluntad de hacerlo y no a partir de la autocensura. Coincido en que, como usted dijo en una de sus respuestas, el hecho de participar en un gobierno no implica necesariamente la identificación o subordinación a un partido político. Pero también hay que asumir que usted forma parte de un equipo político, el del Estado de México, particularmente con el actual consejero jurídico Humberto Castillejos, y es un equipo político en que lo mismo puede ser procurador del Estado de México, comisionado especial para Michoacán, encargado del deporte en el país, o ser, como fue usted, consejero adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales, luego fue procurador del Estado de México y ahora aspira a ser ministro de la Corte, promovido por el mismo grupo político con el que usted ha venido trabajando desde hace muchos años, por lo menos desde 1966, cuando Óscar Espinosa era el jefe del Departamento del Distrito Federal y usted era su Procurador Jurídico de Derechos Humanos en el Distrito Federal. Entonces, aquí sí hay un planteamiento de conflicto de interés y de autonomía, porque cuando uno tiene una plena identidad de pertenencia a un grupo político en el que actúa como gobernante, y que actualmente es el gobernante, pues difícilmente puede garantizarse la autonomía plena en un órgano de la importancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no puede venir a decirnos que usted nunca ha recibido instrucción ni del presidente ni del gobernador, por si usted era colaborador del presidente en la Consejería Jurídica, pues no actuaba por iniciativa propia, sino por instrucciones del consejero y del presidente de la República. Como también en el caso de las procuradurías, lamentablemente las procuradurías en nuestro país no gozan de autonomía, y desde el nombramiento, aunque en ocasiones puede intervenir el Congreso local, pues depende directamente del gobernador. Entonces, yo creo que aquí hay un primer conflicto de interés en el asunto de garantizar la plena autonomía en el ejercicio de la función de ministro de la Corte. El segundo tema, y retomo sus palabras en el discurso ante el Pleno,
Dice, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, los subrayados son míos, han marcado desde el 2012 una nueva ruta en el quehacer jurisdiccional en el cual ya estamos inmersos. Quiero referirme de manera especial al avance en la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres. El Estado puede avanzar en la construcción de los instrumentos normativos y las políticas necesarias para identificar, prevenir, combatir, sancionar y erradicar la violencia de género. Lo dijo aquí también, la violencia de género parte de una base cultural sostenida en estereotipos de comportamiento entre hombres y mujeres basado en su rol sexual. Y dice, podremos erradicar la violencia de género cuando entendamos todos que las mujeres tienen un rol igual al de los hombres en la evolución del entramado social y al hacer efectivos los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, lo cual es un principio fundamental para una verdadera igualdad. Y luego nos presume en el Pleno, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México es de las pocas instituciones que cuenta con una subprocuraduría para la atención de delitos vinculados con la violencia de género, y además ha impulsado el establecimiento de centros integrales de justicia para las mujeres y la implementación del protocolo ALBA, o lo volvió a decir hoy, para la búsqueda y la localización de mujeres desaparecidas, lo que ha contribuido, lo dice, desde su posición como procurador en el Estado de México, a la expedición del protocolo de investigación de feminicidios y normas de actuación interna. Pero hay que ir a ver los hechos. Efectivamente, a partir de que en 2007 se crea la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se incorporó la figura de alerta de violencia de género. Y en el año 2010, la Comisión Mexicana de Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitaron la declaración de alerta de género en el Estado de México, la cual en enero del 2011 fue negada por el Sistema Nacional de Prevención, de Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y posteriormente, el 28 de noviembre, el Poder Judicial de la Federación, cuando se ampararon frente a esta resolución del sistema, otorgó un amparo para la admisión a trámite de la alerta de violencia de género en el Estado de México. En abril del 14, disculpe que sea tan detallado, pero creo que son los hechos puntuales que debemos destacar, el Sistema Nacional admitió la procedencia de solicitud de declaratoria en abril de 2014 y al mismo tiempo, por la dilación en la declaratoria en el Estado de México, la propia Comisión Mexicana de Promoción de Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano, pues tuvieron que recurrir de nueva cuenta a un amparo por el retraso injustificado frente a la declaratoria de género. ¿Cuál fue la respuesta de usted a estos amparos y a estas solicitudes? Fue el haber presentado una queja a nombre de la Procuraduría General de Justicia ante el juez segundo de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal y otra solicitud de queja ante los magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en materia administrativa en turno del primer circuito de Distrito Federal, donde la licenciada Antonia Lourdes Estrada Sánchez, agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, a su nombre y en su representación interpone un recurso de queja contra la obligación que le mandató el juez para entregar la información de los feminicidios cometidos en el Estado. Él nos dice que una de las labores fundamentales de la Corte es la impartición de justicia, y aquí hay dos recursos de queja en donde se opone a la entrega debidamente certificada, legible y completa de las estadísticas o de todos aquellos documentos que representen el número de homicidios de mujeres en el Estado de México. Afortunadamente no prosperó esta queja, siguió el curso y se otorgó un nuevo amparo, a que a la fecha, llevó 5 años después a la declaración de alerta de género, pero ya con costos muy altos.
De acuerdo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, en el Estado de México se han cometido entre al 31 de julio del 2015 1.552 feminicidios, de los cuales solo se han atendido 227. Por supuesto que un solo feminicidio, como señala la senadora Marta Tagle, es importante, pero 1.554 es una cifra realmente alarmante que da cuenta de graves omisiones de la autoridad, más aún cuando la propia Procuraduría del Estado de México solo reconoció en 2014 27 feminicidios y en 2015 ha reconocido 19, cifra que contrasta con muchas de las organizaciones sociales. Aquí hay un anexo estadístico de un libro de Paget, en donde el promedio de feminicidios anuales en el Estado de México es de por lo menos 300 feminicidios cometidos anualmente en los últimos 10 años. Y eso llevó a una nueva sentencia del juicio de amparo. Para estar de acuerdo con ustedes, los abogados, en el amparo 429/2015, en donde dice: debido al retraso por 4 años y medio de la emisión de declaratoria de alerta de violencia de género por el Estado, se configuró, se señala en la sentencia del juicio de amparo, se configuró una violación grave de los derechos fundamentales, dado que se dejaron por demasiado tiempo invisibilizadas las muertes de dichas mujeres. Señaló este juicio de amparo que las autoridades responsables no estaban comprometidas a garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la violencia en su contra, y estableció que la autoridad debe reparar a la sociedad civil el agravio causado, pues la violencia en contra de las mujeres, además de ilegal, daña no solamente los derechos humanos de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Y les instruyó a la Procuraduría que usted encabeza a emitir una disculpa pública por el retraso de la atención del tema de la declaratoria de alerta de género, a comprometerse por escrito con la parte quejosa y ante la fe de un fedatario público a no volver a retrasar ni minimizar el aumento en el índice de homicidios en contra de las mujeres, y entre otras cosas, a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en la memoria de las mujeres que han sido asesinadas en el Estado de México, lo cual no ha cumplido. Y no solamente eso, entre muchos de los casos, le voy a destacar solamente uno que, por cierto, es el primer caso reconocido como feminicidio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el feminicidio contra Mariana Lima, quien fue presuntamente asesinada por su esposo, el policía judicial del Estado de México, policía ministerial de su Procuraduría, Julio César Hernández Ballinas, sobre el cual, acreditada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la comisión de un feminicidio, la tesis que ha sostenido la Procuraduría del Estado es que no se trató de un homicidio, sino de un suicidio. Y la Corte es muy explícita. La Corte dice que desde un inicio el gobierno del Estado de México declaró que Mariana se había ahorcado con un hilo, hipótesis calificada por la Corte como improbable, ya que el material no pudo haber soportado el peso de la víctima. Y los familiares, particularmente de la víctima, incluso tiene dudas si esta persona está detenida en la cárcel, porque tratándose de suicidio, no hay responsabilidad que atravesar, imputarle a este policía ministerial. Por eso, en el amparo se señala, y tampoco se ha cumplido, y dice el amparo, se requiere nuevamente por tercera y última ocasión a la citada autoridad, o sea, la Procuraduría del Estado de México, a quien en el término de 3 días contados a partir de la legal notificación de este proveído, proporciona este juzgado del distrito copia debidamente certificada, legible y completa de las estadísticas de todos aquellos documentos que representen por municipio el número de homicidios. No se ha entregado y se cumplió el término. Y en la página 56 del amparo, se lo voy a hacer llegar, señala, cabe precisar que la Procuraduría General de la República ya cumplió con lo que hace a su ámbito competencial, pero la del Estado de México se ha negado
por 3 ocasiones a ello, y una vez interpuso los medios de defensa conforme a derecho correspondían, y etcétera, etcétera. Esa es la forma en donde, como quiere impartir justicia desde la Corte, ocultando la información, tergiversando hechos como el caso de este asesinato de Mariana Lima y la protección a un policía que ha cometido este tipo de delitos. Y el último, la tralla que ha sido aquí recurrente. Usted destacó en su intervención el día 24, por lo que se refiere a la intervención de la Procuraduría como motivo de los hechos en el que perdieron la vida 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, hizo las siguientes puntualizaciones. Y las voy a desahogar una por una más adelante. Se procesó el lugar de los hechos en los términos en que fue hallado, aunque luego le echó la culpa al ejército de haber alterado la escena del crimen. Se tomaron entrevistas de los elementos militares quienes denunciaron un enfrentamiento con un grupo armado. Se recabaron las primeras entrevistas, ahora la tortura le llaman entrevistas, de las mujeres que se encontraron en el lugar de los hechos, a quienes el Ministerio Público dio la condición de víctimas y otorgó medidas de protección. ¿No es así? Aquí el Ministerio Público les tomó por tortura declaraciones y acabaron detenidas por involucrándolas supuestamente con el grupo delictivo en el penal de máxima seguridad en Nayarit. Dice, se practicaron las diligencias periciales inmediatas. Vamos a ver qué dijo el secretario general de Gobierno del Estado de México. Y de conformidad con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presumiblemente elementos del ejército habían alterado la escena de los hechos, no así el personal de la Procuraduría Mexiquense. O sea, de acuerdo con su versión, en el discurso, no en el expediente de las investigaciones, el responsable de alterar la escena del crimen fueron los elementos del ejército mexicano. Y dice, el procesamiento del lugar de los hechos que hizo la Procuraduría fue oportuno y sirvió para que la autoridad federal profundizara en las investigaciones. Y señaló que sobre las imputaciones de tortura y malos tratos, el Ministerio Público ejecutó acción penal en contra de los probables responsables. Vamos a ver la crónica real de los hechos. Yo creo que esta es la que vale la pena. Porque efectivamente el 30 de junio del 2014 la Secretaría de Defensa Nacional, a través de un comunicado, señaló que se ha presentado un enfrentamiento entre elementos de la 22ª Zona Militar radicada en el Estado de México a las 5:30 horas, donde en un enfrentamiento resultaron 22 presuntos agresores muertos, 21 hombres y una mujer, y se confiscaron armas y se liberaron a 3 mujeres quienes manifestaron estar secuestradas. Y además informó la Secretaría de la Defensa que peritos y agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México se encontraban realizando las actuaciones de ley. Al día siguiente, el 1 de junio, el gobernador del estado, Erubiel Ávila, reconoció en una conferencia de prensa la labor del ejército mexicano al rescatar a 3 personas que estaban secuestradas, donde abatieron a 22 integrantes de un grupo del crimen organizado. Y cito textualmente la declaración del gobernador: podemos ver que el ejército mexicano actúa con firmeza, con acciones concretas, y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida y contundente. El ejército, en su legítima defensa, abatió a los delincuentes. Sin embargo, a partir del 3 de junio, distintos medios de comunicación, yo destaco en este caso a los reporteros de Associated Press y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, después de visitar la escena del crimen, aventuraron en un inicio el hecho de que no había un enfrentamiento, sino que había habido una ejecución y que no hubo tal tiroteo en la misma proporcionalidad. A estas declaraciones, en distintos medios, en la prensa internacional y nacional, y las primeras averiguaciones de la Oficina del Alto Comisionado, usted, el 15 de julio de 2014,
en una conferencia dijo que no existieron disparos a corta distancia. El intercambio de disparos fue proporcional, de acuerdo con la trayectoria de los proyectiles y la posición en la que fueron hallados los cuerpos. No existe indicio alguno sobre una posible ejecución. El 15 de julio de 2014 usted lo declaró, y hago la cita textual. Respecto a los hechos ocurridos en Tlatlaya, el Ministerio Público del Fuero Común inició la investigación correspondiente, practicó las diligencias respectivas y en su momento remitió la carpeta de investigación a la PGR. En las diligencias prácticas no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o posible fusilamiento al que se han hecho referencia en algunos medios de comunicación. Cuando no fue así, que el 21 de octubre la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación donde reconoce no solamente la alteración de la escena del crimen, que hubo ejecuciones extrajudiciales, sino también que posteriormente se presenciaron, ordenaron y toleraron actos de tortura. Y le recomendó a la Procuraduría del Estado de México que proceda a la reparación del daño de los sobrevivientes con indemnización, atención médica y psicológica. No se ha cumplido. Que se lleven a cabo las investigaciones con estricto apego a los derechos humanos. Que se colabore con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la presentación y denuncia de hechos que formule la Procuraduría para determinar la responsabilidad penal de los servidores públicos adscritos a la Fiscalía Regional de Tejupilco y de la de Asuntos Especiales. No se ha hecho. Que se proporcione a los peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México y al personal ministerial cursos de capacitación en materia de derechos humanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a esas personas que dicen entrevistaron y que el gobernador había dicho que Defensa Nacional y el gobernador había dicho que habían sido liberadas y que después fueron encarceladas en el penal de máxima seguridad de Tepic Nayarit, el 15 de diciembre un juez ordenó la libertad inmediata de estas mujeres que fueron detenidas el 30 de junio en Tlatlaya. Y aquí es donde empieza todavía a descomponerse más la situación. Porque si bien el 11 de abril el secretario general de Gobierno del Estado, José Mansur Quiroga, confirmó que 10 servidores, ahora resulta que son 7, no 10, como dijo el Estado de Gobierno, públicos de la Procuraduría del Estado fueron suspendidos, se han investigado por los hechos de Tlatlaya. Y luego en su comparecencia, la del secretario de Gobierno, fíjese lo que dijo el secretario de Gobierno en su comparecencia en la Cámara de Diputados el 16 de abril. Dijo que la Secretaría de Defensa Nacional retrasó el arribo de la Policía Ministerial a Tlatlaya. Usted nos dijo que fue una actuación rápida e inmediata. E insistió, me volví a comunicar, cito al secretario de Gobierno, José Mansur, me volví a comunicar con el general José Luis Sánchez León y nos dijo que no fuera muy rápido el personal de la Procuraduría, porque todavía estaba más o menos oscuro. Vemos que no ves en órdenes del gobierno, ¿va? Y luego, el 1 de julio del 2015, la Procuraduría que usted encabeza detuvo efectivamente a 4 de 7 policías ministeriales investigados por posible responsabilidad en el delito de tortura, de acuerdo con la investigación 1291/2015. Y los delitos que se le imputaban son tortura, abuso de autoridad y falso testimonio. Eso está perfectamente acreditado en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que realmente es preocupante la forma en que se ejerció la tortura a estas mujeres que eran víctimas y no eran responsables, para obligarlas a firmar una declaración autoinculpatoria. No quiero detenerme, están en el punto 155, lo tenemos en el punto 308, cómo incluso se hace referencia a personal de la Procuraduría, un hombre calvo que las pateaba en el costado del cuerpo y las amenazó con hacer daño a su familia, diciéndole que no le costaba nada poner en sus manos, ponerlas en las armas, y a una mujer que de características
plenamente identificables, no solamente porque se trataba de una mujer de complexión mediana, morena, que fumaba mucho, sino que además están plenamente identificados quiénes eran el personal de la Procuraduría en turno, sin que a la fecha se hayan identificado. Pero la tragedia del caso, esta es de las cuestiones que realmente preocupan, los supuestos policías ministeriales acusados de tortura, declaración falsa y otros delitos que fueron presentados y detenidos el 1 de julio, los liberaron ustedes el 3 de julio del 2015 con una fianza de 60,000 pesos, cuando estos delitos graves no alcanzan ningún beneficio de ley. ¿Desde cuándo la tortura puede uno obtener la libertad bajo fianza? Ya no me detengo, con esto aquí le voy a parar, pero falta una que nunca nos han explicado, en donde existe evidencia que el día del enfrentamiento, donde por cierto no coinciden las horas en que da a conocer la Defensa Nacional y ustedes, unos hablan de las 4:50 de la mañana, otros a las 5:50, hay la presunción de que se permitió la fuga de 2 hombres que se encontraban dentro de la bodega y que salieran a bordo de otra camioneta, entre quienes se presume se encontraba el líder de la familia michoacana, conocido como el Pez, el Flash o el Mojarro. Y de esto, aunque hayan turnado a la Procuraduría General de la República esa información, no se justifica la ausencia en el expediente que haga la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Entonces, yo creo que no es un asunto donde basta venir a decir que se están atendiendo, que se consignó al personal, pero díganos por qué los liberaron, si estaban acusados de tortura, y qué juez les fijó una fianza, por qué no está identificado el agente que llevó a cabo el procedimiento de tortura a estas mujeres, a las que entrevistaron torturándolas, a las que consideran víctimas, luego las subieron a autoinculparse, y pues no hay ningún responsable de este conjunto de arbitrariedades que se cometieron en la Procuraduría que usted encabeza. Por sus respuestas, muchísimas gracias. Gracias, senador Encinas. Tiene el uso de la voz el compareciente. Senador, muy buenas tardes, gusto saludarlo. Trataré de abordar los 4 puntos que usted ha hecho referencia. Sin lugar a dudas, en el caso de Tlatlaya, y si usted me permite, plantearía yo en forma más extensa, digamos, lo ocurrido. Muy bien. Por cuanto hace al conflicto de interés y a la referencia que usted señala de que sería yo partícipe de algún grupo político, no participo en partido político alguno. Siempre me he conducido apolíticamente, digámoslo así. He reiterado en esta comparecencia en diversas ocasiones las razones por las cuales considero que mi candidatura ofrecería una actuación independiente, objetiva e imparcial. El planteamiento que usted hace con relación a que me he venido formando en ese grupo político, pues es algo que tiene que revisar el Senado de la República. Y precisamente el Senado de la República es el que determinará, con base en lo que en los planteamientos que se están haciendo, si considera o no que hay un probable conflicto de interés. Lo cierto es que, al menos en el orden jurídico que tenemos ahorita y en los términos de los requisitos constitucionales para ser ministro, he de repetir que están satisfechos. Bien, por lo que se refiere al tema de la alerta de género, creo que fundamentalmente se refiere usted al juicio de amparo que en algún momento promovió un organismo de la sociedad civil, un organismo no gubernamental, precisamente por el periodo que comprende 2005-2010. Ese fue promueve el juicio de amparo por considerar
que es necesaria emitir la alerta de género con motivo de feminicidios entre el 2005 y el 2000, en ese periodo 2005-2010. Se empieza a tramitar, por supuesto, el juicio de amparo correspondiente. La autoridad responsable para efectos de emitir una alerta de género, en efecto, es el Sistema Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Es un nombre un poco más largo, no lo tengo ahorita completo, pero es para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres. Bien, la información estadística que nos solicitó en ese momento precisamente este sistema se proporcionó en su oportunidad, de tal suerte que al haberse entregado a la autoridad responsable y siendo la autoridad responsable la que tenía que definir sobre la emisión o no del acto reclamado, pues entonces no tenía por qué darle la misma información a la autoridad judicial, que por cierto resolvió el juicio de amparo respecto de periodos que van más allá de lo que se había determinado en el juicio de amparo correspondiente. Por eso fue que, y simple y llanamente, para cumplir el orden jurídico en sus términos, y si eventualmente tendría o no que ser que el juez de distrito determinase alguna otra cosa, pues que se cumpla, pero en ese momento el criterio jurídico era en el sentido de que si se le está dando la información al sistema para que sea el sistema el que emita eventualmente la alerta de género o no la emita por ser la autoridad responsable, entonces no la tengo que triangular a través de la autoridad judicial. Eso fue lo que se hizo, digamos, en ese momento, hasta donde recuerdo ese caso. Sea como sea, la alerta de género se emitió. En efecto, se recurrió de nueva cuenta al juicio de amparo por la tardanza en emitir la alerta de género. Pero repito, la alerta de género no es una acción jurídica que le corresponda per se al Estado de México o al Estado de México, le corresponde al sistema nacional. Entonces el amparo está orientado con una autoridad responsable, que es una autoridad responsable nacional, que fue la que de alguna forma tuvo dilación o retraso en la emisión. Bien, caso Mariana Limas y su pareja sentimental. Es precisamente la ejecutoria a la que me he venido refiriendo, y es precisamente la ejecutoria de la Corte a la que me he venido refiriendo como de gran avance y trascendencia, precisamente porque obliga a las autoridades, obliga a las procuradurías a realizar investigaciones desde los primeros momentos con perspectiva de género, para poder determinar que toda muerte violenta de mujer, sea suicidio, sea homicidio, sea alguna otra causa, poder determinar si se trató o no de un tema de violencia de género. Bien, las diligencias que se han practicado ya había yo dado cuenta de ellas, señor senador, no sé si valga la pena, lo repito, ¿no? Supongo yo ya se había dado cuenta. Bueno, repetimos, la separación del cargo del probable responsable, César Ballinas, que está suspendido del cargo. Aquí también quiero decirle, señor senador, creo que es muy claro que haya sido o no haya sido policía ministerial, y por las razones que éstas sean, pero lo cierto es que también goza de un principio de presunción de inocencia e igualmente del debido proceso, independientemente de la gravedad de los hechos en los que haya podido haber incurrido o no, motivo por el cual ahorita se encuentra suspendido del cargo, precisamente enfrentando el proceso penal. Se dio la intervención correspondiente a la Contraloría y a la Fiscalía de Servidores Públicos, e incluso ya se creó una mesa especializada en la Fiscalía de Servidores Públicos para atender aquellos casos en que pudo haber habido irregularidades o negligencias en la integración de carpetas de investigación con motivo de feminicidio u homicidio doloso de mujer. Se dictaron las medidas de protección a la víctima, se creó en los términos de la misma ejecutoria el equipo multidisciplinario especializado con perspectiva de género, precisamente para la integración de la carpeta de investigación. Se han tomado nuevas entrevistas, como lo instruyó la Suprema Corte.
tanto al probable responsable como a la pareja sentimental y familiares de la víctima. Se han recibido dictámenes en materia de medicina legal, el informe de grafoscopía, que tiene que ver otra vez con los supuestos recados póstumos de la víctima. Se llevó a cabo la exhumación de los restos con la participación en servicios periciales de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría del Estado de México y peritos independientes que propusieron precisamente los ofendidos. Se recabó el perfil de personalidad del probable responsable, se llevó a cabo la pericial informática en telecomunicaciones, en fin, diversas diligencias que se han llevado a cabo y se continúa con la integración de la carpeta de investigación. Se le ha dado debidamente los informes correspondientes, como marca la ley, al juez de distrito sobre los avances en la investigación correspondiente, para que a su vez informe la Suprema Corte sobre la ejecutoria o sobre el cumplimiento de la ejecutoria. Y se seguirá informando en la medida en la que sea necesario y en la medida en la que se vaya integrando la carpeta de investigación. No quisiera yo entrar a un tema probablemente de cifras, señor senador. Hay ciertas cifras que tiene la Secretaría de Gobernación, hay ciertas cifras que tienen los organismos no gubernamentales. Yo le puedo decir que en lo que va de 2015 tengo registrados 52 eventos de homicidio, de feminicidio, igualmente con 52 víctimas. Bien, y además me queda muy claro que en la medida en la que se siga aplicando el protocolo de investigación de feminicidios y los diversos instrumentos normativos que se han emitido tanto por la Procuraduría General de la República como en el marco de la Conferencia Nacional de Procuradores, como las que tienen que ver al interior de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, es muy probable que tengamos que clasificar más casos como feminicidio. Y repito, ¿por qué? Porque desde el inicio de la investigación, a partir de la ejecutoria de la Suprema Corte, ahora estamos obligados a investigar con perspectiva de género, que significa el conocer el entorno social, familiar, emotivo, sentimental de la víctima, para determinar si se trata de un feminicidio o no se trata de un feminicidio. Es correcto lo que usted dice en el caso de Mariana Limas, de que hubo una serie de irregularidades. Así es. Yo no quiero excusarme, ni excusar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a ese respecto. Yo no era procurador todavía, pero yo fui su procurador jurídico cuando se dio el caso de Mariana Lima, aunque no estaba en el ámbito de mis atribuciones. Aún así, y repito, como no quiero excusarme, pongo muy en claro que se abrió esta mesa especializada en la Fiscalía de Servidores Públicos para que todos y cada uno de los servidores públicos que participaron en esa investigación pues rindieran cuentas sobre el posible encubrimiento o alteración de la escena de los hechos o las imputaciones que hay al respecto, y las que derivan, por supuesto, de la ejecutoria respectiva. De manera que el tema de Mariana, que además, por supuesto, es un tema lamentable para mí, lamentable para la institución, lamentable para el Estado de México, por supuesto, se sigue integrando. Y sí, en efecto se está investigando. Yo espero que pronto podamos tener un reporte en el sentido de la conclusión de la investigación, sin adelantar una u otra cosa, porque sería adelantarme a lo que me ordenó la Suprema Corte. Bien, en cuanto al punto... Creo que sigue ya Tlatlaya, ¿no? Bien, en cuanto al punto de Tlatlaya. Quisiera yo aquí, señor senador, si usted me permite, y si me permiten, por supuesto, la mesa directiva, tratar un poco la historia de lo que tenemos, y creo que algunas cosas deberán ser objeto de precisión. No ha sido mi intención de ninguna manera variar los hechos como se están planteando, ni mucho menos. En efecto, el 30 de junio de 2014 se recibió en la Fiscalía Regional de Tejupilco una llamada telefónica de la zona militar, del cabo de infantería que estaba de guardia en ese momento, informando sobre el enfrentamiento. Quiero ser muy, muy claro en este momento, el informe que teníamos, el reporte que nos estaba dando la institución armada, era la de un enfrentamiento con un grupo armado. Es correcto que en ese mismo momento el cabo de infantería que se trata señaló que no era seguro llegar a la zona,
Una zona que usted la conoce, senador, ha estado por allá en algún momento, que es por demás sinuosa, las carreteras son por demás complicadas y en efecto con la presencia de grupos armados que bien podrían en algún momento haber ocasionado un nuevo enfrentamiento. La posibilidad ahí estaba. Sea como sea, también por la magnitud del evento que nos estaban reportando en ese momento, la capacidad que tenía la Fiscalía Regional de Tejupilco para poder atender un tema con 22 cuerpos no daba para la infraestructura. Hubo que pedir apoyo de servicios periciales de diversas fiscalías regionales que desde la ciudad de Toluca partieron para reunirse con los peritos que igualmente partieron de Valle de Bravo y de Tejupilco para poder atender el tema. De ahí pues que en efecto el personal de la Procuraduría arribó a las 12 del día, alrededor de las 12 del día, las diligencias empezaron cerca de las 12:30 de la tarde. ¿Por qué señalo que se procesó el lugar de los hechos como se encontró? Porque así como se encontró, se procesó el lugar de los hechos. Yo no quiero a este respecto hacer referencia a si esto pueda o no ser responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional o del Ejército Mexicano. Yo lo que señalé fue lo que señalaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien, lo cierto es que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México actuó en auxilio del Ministerio Público de la Federación, por tratarse de hechos que corresponden al ámbito de su competencia. Son servidores públicos federales en el ejercicio de funciones federales. Nada más que la Procuraduría General de la República tampoco tenía capacidad para poder atender un evento de esta naturaleza precisamente en el municipio de Tlatlaya, al menos en ese momento. Se llevaron pues a cabo las diligencias de levantamiento de los cuerpos, se distribuyó el personal en 3 zonas según como estaban orientados o se habían hallado los cuerpos, se practicaron en efecto las diligencias inmediatas. ¿Cuáles? La inspección ocular básicamente, la descripción de las ropas, de las armas, de cómo se encontraron las cosas, la descripción de las camionetas, la descripción de la bodega misma en sí. Todo es, y por supuesto la diligencia de levantamiento de cuerpos. Ahí había 3 mujeres que en ese momento el ejército nos señaló como probables responsables del delito de portación ilícita de armas de fuego y que las refería como parte del grupo delictivo. En ese momento, una vez que se practican estas diligencias, llega el momento en efecto en que las autoridades ahí presentes acordamos en la necesidad de retirarse del lugar precisamente ante el riesgo de otros posibles enfrentamientos. No ha sido, común, no quiero decir común, pero hemos tenido casos, por supuesto, en donde en un evento de esta naturaleza tenemos 1 o 2 personas fallecidas, llega el grupo armado y mediante la violencia se lleva los cuerpos. Y ya nos ha pasado en diversas ocasiones, motivo por el cual se acordó entre todas las autoridades que lo más prudente sería retirarse en ese momento del lugar. Bien, con base en eso se practican las siguientes diligencias correspondientes, los estudios de necropsia, se llevan a cabo, se toman las declaraciones respectivas, se toma la entrevista de las mujeres y nos damos cuenta, el alegato de ellas precisamente va en el sentido de que supuestamente se encontraban secuestradas y una de ellas, el alegato va en el sentido de que supuestamente estaba yendo por su hija, que estaba en malos pasos o que estaba en una situación complicada. Su hija, por cierto, que lamentablemente igualmente falleció. Se integró la carpeta de investigación correspondiente con las pruebas periciales inmediatas, en efecto, que son las que se pudieron llevar a cabo en la bodega y las que correspondía llevar a cabo, que son el estudio de necropsia, la toma de declaraciones, el radisonato de sodio, diversas pruebas, digamos, en materia de química, las que pueden tener un resultado inmediato. Se entregó la carpeta de investigación consecuentemente a la Procuraduría General de la República el 3 de julio para que continuara las investigaciones. Para ese momento ya se había acordado precisamente el cambio de situación jurídica de las víctimas, precisamente para que fuesen víctimas, y se dictó una medida de protección que después fue levantada cuando ya la Procuraduría General de la República tenía la carpeta de investigación a su cargo. Si la Procuraduría General de la República ejercitó acción penal en contra de estas señoras, fue una determinación del Ministerio Público de la Federación, no fue una determinación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y lo hizo, hasta donde tengo entendido, por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Después se emitió la recomendación y a partir de la recomendación, en su oportunidad, la Procuraduría General de la República revaloró el expediente que tenía y promovió el sobreseimiento, lo que dio lugar a la libertad de estas dos señoras. Ahora, el qué pasó en Tlatlaya es materia de la investigación federal que ya fue consignada por la Procuraduría General de la República, en donde se consignó en efecto a 7 elementos militares por diversos hechos: homicidio, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y también por la alteración del lugar de los hechos. Será la autoridad judicial federal la que tenga que pronunciarse a ese respecto. Lo que tiene que ver con el tema de malos tratos o tortura, que hace referencia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como bien señala usted, señor senador, se ejercitó ya la acción penal correspondiente en contra de 7 elementos de la Policía Ministerial y un agente del Ministerio Público por el delito de abuso de autoridad. Ahorita se está conociendo precisamente de ese asunto y eventualmente se tendrá que resolver. ¿Quién se tiene que pronunciar sobre la existencia del delito de tortura? La autoridad judicial, precisamente, tanto respecto de los elementos del delito de tortura como respecto de la probable participación o participación del responsable en la comisión del delito. En ese es el proceso en el que se está. Eso atiende precisamente uno de los puntos recomendatorios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No soslayo que la indagatoria continúe con un desglose y que eventualmente pueda dar elementos diversos. Igualmente, todo el personal, cerca de 60 personas, cerca de 60 elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, han sido sometidos al procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponde aplicar a la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México, Inspección General que por cierto depende directamente de la Secretaría de la Contraloría. Es un órgano desconcentrado. Bien, no dudo que en este proceso apretado, en este proceso con tantos obstáculos y complejidades y ante el poco tiempo que tuvimos para el procesamiento de los hechos, se hayan cometido, por supuesto, omisiones, deficiencias, probables desviaciones, insuficiencias. No apegarse a los protocolos correspondientes por cada uno de los peritos o incluso en lo que tiene que ver probablemente en los estudios de necropsia respectivos. Eso es lo que es materia de análisis precisamente, materia de la investigación y ya de los procedimientos de responsabilidad administrativa por parte del IGISPEM, de la inspección que le he platicado. Y cumple también uno de los puntos recomendatorios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto al acompañamiento para precisamente para el régimen de responsabilidades administrativas. Bien, ya en cuanto a lo que tiene que ver con la indemnización particular, usted señalaba que no se ha hecho. Es correcto, esto no se ha hecho todavía y explicaré por qué. El Estado de México no había, hasta hace poco se emitió la Ley de Víctimas del Estado de México, que crea, al igual que la Ley General de Víctimas en materia federal, un fondo para poder cubrir precisamente las indemnizaciones o compensaciones que tengan que ver con violaciones a derechos humanos. Como no existía esta disposición anteriormente, se tuvo que crear un fideicomiso específico para poder llevar a cabo este pago, el pago de la indemnización o de la compensación. Con las complicaciones que ello lleva. Ahora, en el camino se aprueba la Ley de Víctimas del Estado de México y ordena la derogación del Fondo de Víctimas del Delito, de la Ley de Víctimas del Delito y del Fondo de víctimas de delitos de violaciones a derechos humanos. Y eso es lo que ha complicado precisamente el poder llevar a cabo el pago. Ya están las propuestas de resolución hechas, ya se han discutido, se han sometido a consideración de los órganos colegiados correspondientes y esperemos que pronto se pueda llevar a cabo la indemnización. ¿Esto por qué? Porque se aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al haberla aceptado genera inmediatamente la obligación del Estado precisamente a reparar.
La parte de la investigación ya le he dado cuenta, la parte de las responsabilidades administrativas también. Se hizo la gestión correspondiente para que las víctimas fuesen inscritas en el Registro Nacional de Víctimas en términos de la Ley General de Víctimas. Ya se llevó a cabo igualmente esa inscripción, y en lo que tiene que ver con las capacitaciones, asimismo se han llevado a cabo variadas capacitaciones a más de 600 elementos de la Procuraduría en diversos aspectos: derechos humanos, tratamiento del lugar de los hechos, procesamiento del lugar de los hechos, criminalística, en fin, etcétera, como lo ha ordenado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahora, por cuanto hace a las declaraciones del secretario Mansur, pues yo sí le diría, pues el secretario Mansur no está. Pues no creo que pueda yo referirme a ello sin que se encuentre el señor secretario. Ahora, ¿por qué no están sujetos a proceso o por qué no están privados de la libertad los elementos de la policía? El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente, me permite usted. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. No está el delito de tortura. Ahora, al margen de ello, los servidores públicos han comparecido constantemente a todos los requerimientos que ha hecho tanto el Ministerio Público en la integración de la investigación como la autoridad judicial, de suerte tal que no ha habido un peligro de que se sustraigan a la acción de la justicia o que signifiquen un peligro para la comunidad o para los testigos o para el desarrollo del proceso. Y ahí pues que la autoridad judicial determinó el tomar esta medida cautelar. Yo espero, senador, que esto de alguna forma aclare algunos de los puntos. Por supuesto, me encuentro a sus órdenes. Muchas gracias. Senador Encinas. Ya no formularemos preguntas, seguramente seguiremos discutiendo con el señor procurador este tema en los próximos meses. Yo por eso lo doy por satisfecho. Gracias.